Buenos días. En este video veremos el tema de la sesión 9 de nuestro curso de estadística aplicada, el cual se realizará virtualmente el martes 24 de marzo de 2020 para los grupos E, F y B y el jueves 26 de marzo de 2020 para el grupo A. Los temas son distribución de probabilidad para variable aleatoria continua. Solamente trabajaremos la distribución de probabilidad normal. Y el segundo tema es cómo identificar las distribuciones de probabilidad para variable aleatoria discreta. Específicamente, cómo identificar la distribución binomial, la distribución de Poisson, la distribución hipergeométrica, la distribución geométrica y la distribución binomial negativa, o también llamada por algunos autores distribución de Pascal. Recuerden que en la clase pasada vimos el tema de distribuciones de probabilidad para variable aleatoria discreta. Se daba la distribución de probabilidad, pero no sabíamos cómo identificar, y eso es lo que haremos en esta parte. Sin más preámbulos, entonces vamos a comenzar con el tema de la distribución de probabilidad normal. Recordemos que en la clase pasada habíamos dicho que una distribución de probabilidad normal era aquella distribución de probabilidad, es decir, aquella función, tabla o gráfica en la cual se clasifica y se cuenta la información para facilitar su análisis inferencial. Entonces decimos que una distribución de probabilidad es aquella distribución de probabilidad cuya función de densidad, recuerden que función de densidad es el nombre que se le da a la distribución de probabilidad cuando la variable aleatoria es continua. Una distribución de probabilidad normal entonces será aquella distribución de probabilidad cuya función de densidad viene dada por esta expresión. 1 sobre raíz de 2 pi por sigma cuadrado por el número Euler elevado a la menos un medio de x menos mu sobre sigma al cuadrado. Ya hemos dicho que pi es una constante, 3,1416 y la trabajamos con 4 decimales. Sigma cuadrado es el símbolo en este curso de la varianza de la población. E es una constante universal, la base del logaritmo natural, 2,7172, se la trabaja con 4 decimales. El x minúscula se refiere a los valores del recorrido del campo de variación de la variable, es decir, los valores que puede tomar la variable aleatoria. El mu se refiere a la media de la población y el sigma se refiere a la desviación estándar de la población. El x minúscula, recuerden, son los valores del campo de variación o del recorrido de la variable. El menos infinito se refiere al valor mínimo que toma la variable y el infinito al valor máximo. Cualquier probabilidad que me hagan por fuera de ese campo de variación, es decir, de aquí a aquí, se va a presentar con probabilidad cero. Recordemos que en esta parte del curso hacemos énfasis en el concepto de distribución de probabilidad como una función. Como es continua, entonces la distribución de probabilidad en este caso es una función que debe satisfacer estas dos condiciones. Primera, f de x debe ser mayor o igual a 0 para todos los valores que toma x. Y segunda, la suma desde el mínimo hasta el máximo. En este caso, como son infinitos valores, la suma se hace a través de una integral. La integral o la suma desde el mínimo hasta el máximo de la función de densidad diferencial de x, esa suma debe darme 1. Recordar también que si me preguntan cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria x se encuentre entre dos valores específicos de recorrido, al primero lo denotaremos x sub i y al segundo x minúscula sub j, esa probabilidad en realidad es el resultado de una integral. Si a mí me preguntan cuál es la probabilidad de que x se encuentre entre x sub i y x sub j,
realidad lo que tengo que hacer es la integral desde el valor mínimo. En este caso, el valor mínimo, según la pregunta, es x sub i. En los ejemplos concretos, x sub i será un número, hasta el valor máximo, que en este enunciado es x sub j. Y nuevamente, en los problemas, el x sub j también es un número que debe ser mayor que este, que el x sub i. Entonces, la probabilidad de que x se encuentre entre x sub i y x sub j en una distribución normal se obtiene como la integral de x sub i a x sub j de la función de densidad de esta función diferencial de x. Recuerden, siempre que hagamos una integral hay que especificar con respecto a quién se va a hacer la integral o la suma. Ese es el papel que cumple el diferencial. En todo el problema, pues tendrán que decirme cuánto vale la media, digamos que en este ejercicio teórico vale 10, y cuánto vale la desviación estándar, digamos que es 2. Por lo tanto, la varianza sería 2 al cuadrado. Y observen que todo este numerito que voy a seleccionar es una constante, es un número, es una constante, la raíz de 2 por 3,1416 multiplicado por 4 es una constante. Entonces, por propiedades de la integral, esa constante la podríamos sacar. Y esta probabilidad se obtendría como esta constante, que más adelante llamaremos K minúscula. Todo eso lo vamos a llamar K. Cuando estemos trabajando en Excel para facilitar su cálculo allá en Excel, pues toda esta constante la llamaremos K. La vamos a buscar aquí. Esta constante, repito, cuando estemos haciendo los ejercicios en Excel, la llamaremos K. Y este resultado de esta integral es lo que me da la probabilidad de que la variable aleatoria x se encuentre entre este número y este número. Este número que hemos denotado x minúscula sub i y x minúscula sub j. Entonces debe quedar claro eso. Siempre que usted utilice Excel para calcular probabilidades de la distribución normal, en realidad lo que está haciendo el paquete o el programa Excel internamente es una integral entre dos valores. Y también habíamos dicho que si me preguntan cuál es la probabilidad de que x tome un valor específico de su recorrido, cuando una variable aleatoria es continua, esa probabilidad va a valer 0. ¿Por qué? Bueno, en realidad, según lo que hemos dicho, sería la integral, como cualquier probabilidad de una variable continua, sería la integral de la función de densidad, en este caso de esto, pero ahora evaluada entre x sub i y x sub i y x sub i, o sea, o entre x y x, para ser coherente con la notación que tiene la pregunta, entre x y x. Pero les recuerdo que la integral en un punto siempre es igual a 0. Por eso, si me preguntaran cuál es la probabilidad de que x tome el valor 8, si digamos que ese número en un problema concreto es 8, pues sería la integral de 8 a 8 de la función de densidad que tiene media 10 y desviación estándar 2. En ese caso, pues la probabilidad es 0. La probabilidad en realidad es el área bajo la curva, pero en un punto no existe área, por eso la probabilidad es 0. Si me hubieran preguntado la probabilidad de que x esté entre 7 y 12, pues lo que tendría que haber hecho es la integral de 7 a 12 de esa función que suponemos tiene media 10 y desviación estándar 2 o varianza 4. Y ese resultado
que es el resultado de esa integral, que vamos a escribirlo de aquí en adelante con 4 decimales, como lo hacíamos con las frecuencias relativas, será el resultado de esta probabilidad. Entonces, insisto nuevamente, una probabilidad cuando una variable es continua es el resultado de la integral entre esos dos límites. Cuando me preguntan la probabilidad en un punto, en una variable continua, como es la integral entre el límite inferior y el límite superior, y en un punto el límite inferior es el mismo límite superior, es decir, están preguntando el área en un punto, y un punto es adimensional, no tiene área, por lo tanto esa probabilidad siempre vale 0, que es lo que se había dicho anteriormente, en la clase anterior, cuando vimos la teoría de la distribución normal. En este repaso lo estamos aclarando. Sin más preámbulos, entonces vamos a hacer un ejercicio donde aclaremos todos estos conceptos vistos. Recuerden que si la función de densidad es esta, si la función es esta, su gráfica será esta, lo que se llama la campana de Gauss. La gráfica de la distribución normal siempre es una campana de Gauss. Aquí va a aparecer el valor mínimo, aquí en el centro la media, la mediana y la moda, porque recuerden que por propiedades en una distribución normal esos 3 parámetros siempre son iguales. Y aquí va el valor máximo de la variable. Nuestro ejercicio para aclarar todos esos conceptos dice lo siguiente. Suponga que basado en datos anteriores se puede establecer que la función de densidad para el colesterol HDL, aclaremos que HDL es el acrónimo en inglés de lipoproteínas de alta densidad. Lipo, H de high density, D, lipoproteína de alta densidad. A veces se le llama también colesterol bueno porque transporta el colesterol de otras partes de su cuerpo a su hígado. Entonces, volviendo, nos dice que supone que basados en anteriores se puede establecer que la función de densidad para el colesterol HDL en hombres adultos es generado por una distribución normal. Observen que el problema siempre va a decir que la variable aleatoria tiene distribución normal. Y también debe dar la media y la desviación típica o la desviación estándar. Entonces, si el problema no diera esa información, la media y la desviación, o la media y la varianza, como ocurre en otros ejercicios, tendrá que darnos información adicional del problema para poder calcular la media y la desviación estándar o la media y la varianza. Otra precisión que hay que hacer es que el minimol, un minimol por litro equivale a 18,016 miligramos por decilitro de sangre. Entonces, hechas esas precisiones, el problema nos dice que lo primero que hay que hacer antes de contestar las preguntas es determinar cuál es la variable aleatoria y anotarla con X minúscula, y a continuación determinar los valores del recorrido de la variable aleatoria a los cuales denotaremos por una X minúscula. Recuerden, el nombre de la variable con X mayúscula, los valores del recorrido con X minúscula. Y eso es lo primero que hay que hacer antes de contestar las preguntas. En realidad aquí no hay sino una sola pregunta, y es realice un análisis descriptivo inferencial. Y aclara que cuando estemos construyendo la tabla, el primer paso, la tabla debe tener 7 clases de amplitud constante. Y que en la etapa 4, que es la etapa de análisis, debemos contestar todas estas preguntas, estas 13 preguntas. Entonces vamos a comenzar a resolver el ejercicio. A copiar esto y aquí contestamos lo primero. ¿Cuál es el nombre de la variable?
Precisemos que cuando era discreta la variable, el nombre comenzaba con las palabras número de. Eso ya no es cierto cuando una variable es continua, como en el caso de la normal. No va a comenzar con las palabras número de. En este caso, el nombre de la variable es el nivel de colesterol HDL en hombres adultos. Entonces, nivel de colesterol HDL en hombres adultos. Vamos a copiar esto, pegarlo acá y lo editamos. Nivel de colesterol HDL, borremos este llamado, en hombres adultos. Y cuando una variable es continua, como en este caso, siempre al final, entre paréntesis, escribimos su unidad de medida. En este caso, el nivel de colesterol de esos hombres adultos está medido en milimol por litro. La segunda actividad antes de comenzar a contestar las preguntas es especificar el recorrido de la variable aleatoria. En este caso, cuáles son los valores que va a tomar la variable x, y esos valores los denotamos por x minúscula. Como esta variable es continua, va a tomar infinitos valores, entonces no se puede escribir uno por uno los valores que ella toma, sino que se especifican esos valores en un intervalo. Se escribe menor o igual x minúscula menor o igual y al lado izquierdo escribimos el valor mínimo de la variable, el x mínimo, llamémoslo así, y al lado derecho el x max, el valor máximo de la variable. ¿Cómo se halla el valor mínimo en una distribución normal? Pues en una distribución normal el valor mínimo siempre va a ser obtenido como la media poblacional menos el producto de 4 veces la desviación estándar poblacional. Y el valor máximo será obtenido como la media poblacional agregado al producto de 4 veces la desviación estándar poblacional. En este ejercicio, la media de la población es 2,5, observen, y la desviación estándar de la población es 0,5. Entonces aquí será 2,5 menos 4 veces 0,5. Y el límite superior será 2,5 más 4 veces 0,5. Vamos entonces a proceder a hacer estos cálculos en Excel. Y nos diría que el valor mínimo sería 2,5 menos 4 por 0,5, que es la desviación estándar. Y el valor máximo sería 2,5 más 4 veces 0,5. Es decir, el valor mínimo de esta variable es 0,5 y el valor máximo 4,5. Entonces, 0,5 y 4,5. Y recuerden que esos son milimol por litro. El paciente que menor nivel de colesterol tiene tendría 0,5 milimol por litro de sangre, y el que más tiene tendría 4,5 milimol por litro de sangre. Hecho esos dos pasos previos, ahora sí comenzamos a contestar las preguntas. Nos dice, realice un análisis descriptivo inferencial. Entonces el primer paso es como siempre la tabla, solo que ahora esa tabla no se llama distribución de frecuencia, sino distribución de probabilidad. Entonces vamos a
Primer paso, tabla. Segundo paso, gráficas. Tercer paso, medidas. Y cuarto y último paso, el análisis. Bien, vamos a proceder a hacer nuestra tabla en Excel. Entonces, recuerden que en la tabla lo primero que debemos tener es el indicador del número de la fila, el cual se hace con el subíndice I. Voy a colocarle a esto tipo de letra Times New Roman con el efecto de cursiva a este 1. Le quitamos la cursiva. Esto recuerden que es un subíndice. La comilla debe ser un superíndice, no lo vamos a colocar en este momento. Este es un subíndice. Este es un subíndice. Y a estos paréntesis vamos a quitarle el efecto de cursiva. Y ahí tenemos la estructura de una tabla para variable continua. Antes se denotaba x sub i, x' i menos 1, x' i. Ahora recuerden que hemos dicho los valores de la variable, los puntos medios del intervalo no los denotamos x sub i, sino sencillamente x. Lo que antes eran las frecuencias relativas, las h minúscula i, ahora es f minúscula de x minúscula y se llama distribución de probabilidad. En este caso se llama distribución de probabilidad normal. Y esta es la frecuencia relativa acumulada de la primera parte del curso. Ahora será la frecuencia relativa acumulada teórica, o más comúnmente llamada función de distribución. El nombre largo es función de distribución acumulativa de probabilidad. Entonces lo vamos a llamar sencillamente función de distribución, o con mucha más intensidad, o más comúnmente lo llamaremos las probabilidades acumuladas. A esto las llamaremos, en vez de llamarla la distribución de probabilidad, lo llamaremos las probabilidades, y en vez de llamarla la función de distribución, la llamaremos las probabilidades acumuladas. Hechas esas aclaraciones, recuerden, este es el límite inferior de la primera fila. ¿Por qué la tabla tiene 7 filas? Porque recuerden que en el enunciado nos habían dicho que construya la tabla utilizando 7 clases de amplitud constante. ¿Qué quiere decir de amplitud constante? Que la distancia que hay del límite superior al límite inferior en cualquier fila es la misma. Por eso la amplitud del intervalo se denota con la letra C minúscula, porque la amplitud es constante. Si fuera variable sería C sub i, para indicar que varía de fila en fila. Pero aquí es constante según el enunciado. ¿Cómo se halla la amplitud del intervalo? Pues todos sabemos que es el rango de la variable dividido entre el número de filas. ¿Pero qué es el rango? El rango es el valor más grande de la variable, el máximo que se encuentra como límite superior de la última fila, y el valor mínimo que se encuentra como límite inferior de la primera fila. Y como en este ejercicio han especificado que el número de filas es 7, pues escribimos 7. Recuerden, en la primera parte del curso no nos daban ese número de filas, entonces ¿qué nos tocaba hacer? Utilizar la regla de Sturges para hallar ese número de filas. Aquí ya no es necesario. Siempre el enunciado me dirá cuántas filas deseo en la tabla. Entonces solo nos queda que colocar el límite inferior y el límite superior en esta tabla. Pero el límite inferior sabemos que es el valor mínimo de la variable, que es 0,5, y el límite superior es su valor máximo, que es 4,5. Entonces, conclusión, aquí va 0,5 y aquí va el valor 4,5.
La regla es con cuántos decimales hay que escribir los límites inferiores, superiores y las marcas de clase. Entonces la regla a partir de este tema, es decir, cuando estemos hablando de variables aleatorias continuas, los límites inferiores, superiores y las marcas de clases tendrán tantos decimales como el número de decimales indicados en la media en el enunciado. ¿Me explico? En la media aritmética de la población en este enunciado el número es 2,5 y ese número no tiene sino un solo decimal. Por lo tanto, en nuestra tabla todas estas columnas tendrán un solo decimal. La seleccionamos y vamos y le decimos número un solo decimal y usamos separador de miles. Entonces ahí ya tenemos el formato de los límites inferiores, superiores y las marcas de clase. Y recuerden que los X son las marcas de clase o el promedio aritmético de los dos límites, del límite inferior y del límite superior en cada fila. Pues en este caso sería el promedio de estas dos celdas. Arrastramos la fórmula, la copiamos al resto de celdas. Por regla sabemos que el límite superior de una fila se convierte automáticamente en el inferior de la siguiente. El límite superior de esta fila será el límite inferior de esta y así sucesivamente. Entonces solo nos queda hallar los límites superiores. Porque teniendo los superiores, repito, ya conoceríamos los inferiores. Entonces, ¿cómo se halla el límite superior de una fila? Recordémoslo, en la primera parte del curso decíamos, se obtiene tomando el límite inferior de esa fila y sumándole la amplitud del intervalo, pero la amplitud del intervalo la tengo acá y la voy a fijar con F4. Acá, hagamos la aclaración de que la amplitud del intervalo también debe ser mostrada con tantos decimales como los que tienen la media en la información del problema. Y la media solo tiene un decimal, entonces este número es mostrado con un solo decimal 0,6. Una cosa es que lo muestre con un solo decimal y otra cosa es que el cálculo se haga con un solo decimal. Recuerde que los cálculos, como lo estamos viendo aquí en Excel, se hacen con todos los decimales. Y ahora lo que ya sabemos es que el límite superior de la segunda fila es el mismo límite inferior de la primera. De aquí en adelante arrastramos la fórmula. Y ya tenemos los límites inferiores, superiores y las marcas de clase en este ejercicio. El problema es hallar ahora las probabilidades y las probabilidades acumuladas. Vamos a comenzar cuando estamos trabajando. Voy a copiar esta fórmula y la voy a convertir en un número. Entonces, copiar y pegar como 1, 2, 3 como valores. Observen que ya desapareció la fórmula, que queda es el número, que es 0,57. Vamos a mostrar el número con todos los decimales. Entonces, nuevamente, una cosa es trabajar con todos los decimales y otra cosa es mostrarlo con un número de decimales especificado en el problema. Estos números no es que solo tengan un decimal, no. Es que nuestra regla dice muéstrelos con un solo decimal, pero miren todos los decimales que tienen esos cálculos. Bien, pero el acuerdo es trabajarlos con el mismo número de decimales que tiene la media aritmética en el enunciado del problema, y aquí no hay sino un solo decimal. Volviendo entonces, les decía, ahora tenemos que calcular las probabilidades y las probabilidades acumuladas. Cuando estemos trabajando con la distribución normal y en general con cualquier variable continua, en esta parte del curso, primero hallamos las probabilidades acumuladas y luego sí las probabilidades. Es decir, primero hallamos los valores de la función de distribución y luego hallamos los valores de la distribución de probabilidad. Si estuviéramos trabajando en una clase presencial, yo tendría que haberles entregado las tablas de la distribución normal estándar, es decir, una normal que tiene media 0 y varianza 1, y enseñarles cómo se trabajan esas tablas para hallar estas probabilidades acumuladas. Recuerden que lo que estamos haciendo en realidad es realizar una integral.
Si voy a calcular la probabilidad entre 0,5 y 1,1, que es lo que voy a colocar aquí, tendría que haber hecho la integral de 0,5 a 1,1 de esta función, donde ahora la media es en este ejercicio 2,5 y la desviación estándar es 0,5. Y ese sería el resultado que colocaríamos aquí. Solo que hecho en Excel, pues uno no siente que en realidad lo que está haciendo es una integral, pero insisto, lo que va a venir aquí es el resultado de la integral de 0,5 a 1,1 de la función de densidad de la distribución normal. Y todas estas probabilidades, tanto puntuales como acumuladas, todas estas probabilidades, la de la distribución de probabilidad como la de la función de distribución, hemos acordado en la primera parte del curso y mantenemos ese acuerdo, debe ser un número con 4 posiciones decimales. En esta parte del curso en general no vamos a escribir eso aquí como fraccionario, sino como en general con decimales, y el acuerdo es con 4 decimales. Bien. Entonces nuevamente, en vez de hacerlo integral, lo que voy a hacer en Excel es utilizar una función. Esa función que me permite calcular esas probabilidades acumuladas es distr.norm, pero hay varias. Entonces mire, este me dice de una distribución normal con media cero y desviación estándar. No, esa es la normal estándar, no me sirve. Entonces aquí me dice, le devuelve la distribución normal para una media y una desviación estándar especificada. Entonces vamos a utilizar esa función. Aquí es una distribución normal para qué valor de x. Entonces la sintaxis me dice especifíqueme primero el valor de x. Los valores de x en este ejercicio siempre van a ser los límites superiores. En este caso, el valor que está en la celda C2, que es 1,1, o que vemos como 1,1 con un solo decimal. La sintaxis me dice separe ese número con un punto y coma. Es punto y coma ahora dice especifique la media. Pero la media sabemos por el enunciado del problema que la media es 2,5. Y de una vez el enunciado nos dice que la desviación estándar es 0,5. Entonces volviendo a Excel, con media 2,5. Separo la media con un punto y coma, viene el siguiente argumento de esta función que es la desviación estándar, que es 0,5. Y el siguiente argumento me dice que quiere probabilidades acumuladas o sin acumular. Las probabilidades acumuladas son la función de distribución, sin acumular es la distribución de probabilidad. Como yo estoy en la función de distribución, es decir, en las probabilidades acumuladas, que es lo que significa el F mayúscula y X minúscula, pues debo escribirle verdadero, o en la función de distribución acumulativa. Es decir, debería escribirle verdadero o sencillamente el número 1. ¿Sí? Verdadero o 1 es exactamente lo mismo. Entonces démosle aquí doble clic a verdadero y cerramos. Y ahí tenemos ya la probabilidad acumulada. Entonces vamos a alinear esto. ¿Cómo se interpreta este valor? Pues la probabilidad de que esta variable aleatoria, es decir, que el nivel de colesterol HDL de esos adultos se encuentre entre 0,5 y 1,1, ahora ya no va a decir menos. ¿Por qué? Porque al ser continua, la integral en un punto es 0. Entonces, incluir el límite superior o no incluirlo no tiene ningún efecto. En esta parte, para la distribución normal, sí se interpretaría como si incluyera los límites superiores. Entonces, estamos diciendo es la probabilidad de que el nivel de colesterol HDL de un adulto se encuentre entre 0,5 y 1,1 milimol por litro es de 0,0021. Y a continuación, pues lo único que hago es arrastrar la función al resto de celdas y ahí tengo todas las probabilidades acumuladas. Si esto está bien, recuerden que por propiedades de las acumuladas dice una función de probabilidad, la suma desde el valor mínimo hasta el valor máximo debe dar 1. Entonces, si esto está bien, la integral, en este caso de 0,5 a 4,5 debe dar 1. O como decíamos en el caso de las frecuencias relativas acumuladas en la primera parte del curso. La frecuencia relativa acumulada de la última fila siempre da 1. Bueno, aquí
la probabilidad acumulada desde el valor mínimo hasta el valor máximo, es decir, de 0,5 a 4,5, esa probabilidad, si es una distribución de probabilidad, esa integral siempre me da 1. Ahora el problema entonces es hallar las probabilidades puntuales de la distribución de probabilidad, en este caso los valores de la distribución de probabilidad normal. Por propiedades sabemos que este valor es igual a este, entonces esto será el mismo, 0,0021. ¿Cómo se interpreta ese valor? Pues igual que este, la probabilidad de que un adulto tenga un nivel de colesterol HDL comprendido entre 0,5 y 1,1 milimol por litro es 0,021. Recuerden que las probabilidades no son porcentajes, no vayan a cometer el error de convertir esto en porcentaje, es decir, de multiplicarlo por 100. Bien, antes si tenía este valor, a este valor le sumo esto y obtengo este. Ahora es al revés. A este valor le resto este y obtengo este de acá. En otras palabras, para llevarnos siguientes, al valor superior le resto el valor inmediatamente anterior y obtengo la probabilidad acumulada en ese punto. Y repitiendo el proceso, es decir, haciendo doble clic, obtengo las demás probabilidades. Aquí nos explica que este valor debió ser obtenido tomando este superior y restándole el anterior. Este sale de este menos este sale de este menos este, y así sucesivamente. Si esto está bien, recuerden que la suma de estas probabilidades debe darme 1. Ah, correcto. Pero no era necesario sumarlo porque sabemos que si está bien, la probabilidad acumulada en la última fila debe dar. Entonces ya tengo mi distribución de probabilidad. ¿Qué hago? La copio. Antes de copiarla en Word, donde se presenta el informe o el quiz o el parcial, etc., vamos a interpretar este que me está diciendo, este cálculo. Está diciendo, este cálculo sería denotado como el F de la probabilidad en la fila 4. Entonces sería la probabilidad de que un adulto tenga un nivel de colesterol comprendido entre 2,2 y 2,8 milimol por litro es 0,4323. Ahora voy a interpretar esto a la probabilidad acumulada. Entonces esa viene, como lo hacíamos en la primera parte del curso, nos da la probabilidad desde el menor valor hasta el valor que yo se lo pido, en este caso hasta 2,8. En realidad lo que se hizo aquí internamente en Excel es la integral de 0,5 a 2,8 de la función de densidad. ¿Cómo se interpreta ese resultado? Diciendo la probabilidad de que un adulto tenga un nivel de colesterol HDL comprendido entre 0,5 y 2,8 es 0,7161. Recuerden que ahora los límites no son abiertos, ya ahora sí se incluyen, porque es que estamos haciendo esa integral y la integral en un punto ya se aclaró vale 0. Entonces, incluir el límite superior o no incluirlo no tiene ningún efecto en la respuesta. Para terminar, antes de pegar, aclaremos cómo se interpreta este valor. La probabilidad de que un adulto tenga un nivel de colesterol HDL comprendido entre 1,6 y 2,2 milimol por litro es 0,2406. Mientras que este sería interpretado, la probabilidad de que un adulto tenga un nivel de colesterol HDL comprendido entre 0,5 y 2,2 es 0,2839. Hecho esas precisiones, entonces vamos a construir la tabla. Despegamos aquí nuestra tabla. Procedemos, vamos a centrar esto, clic derecho, seleccionamos toda la tabla, propiedades de tabla, en la ficha tabla presionamos el comando ajustar al centro y en la ficha celda el comando centro. Y allá tenemos
la tabla. Y vamos a darle el mismo tipo de letra, que es la pajarita, y vamos a darlo en tamaño 10. Sí, por el tipo de efecto que le hemos puesto se ve como si fuera negrita, pero esto no puede estar en negrita. Se está viendo así, pero no debe ser una negrita. Bien, ahora vamos a hacer la gráfica. Las gráficas, recuerden que las gráficas ahora son el histograma y el polígono y la ojiva. Pero aquí sencillamente vamos a hacer es la gráfica de la distribución normal, es decir, la campana de Gauss. ¿Cómo lo hacemos? Pues colocamos el cursor por fuera. Ahora no presionamos el botón insertar gráfico con un nodo de barra, sino nos vamos al botón insertar gráfico dispersión X, XY o de burbuja, que lo debemos tener en la barra de acceso rápido, entonces para no perder tiempo. Y ahí elegimos la tercera opción, que es dispersión con línea suavizada. Como está tapando la tabla, entonces movemos, colocamos el cursor dentro del área del gráfico, seleccionamos datos y le decimos que nos agregue una serie. En el nombre de la serie vamos a colocarle el título de distribución normal en mayúscula sostenida. En los valores del eje X vamos a graficar las marcas de clase y en los valores del eje Y vamos a graficar la función de densidad, es decir, la distribución de probabilidad normal, y esa sería nuestra gráfica. Y observen que sería esta la forma de adoptaría nuestra gráfica en este ejercicio. Podemos corregir ciertas cosas. Por ejemplo, pero miren que al haber reducido a 7 filas los valores de la variable, la gráfica pues no se ve tan parecida a una distribución normal. En la medida en que alargáramos el número de filas, estaría pareciéndose mucho más a lo que esperamos, que es la campana de Gauss. Pero aquí el hecho de resumir esos infinitos valores solo en 7 filas pues produce este efecto. Aquí vamos a dar doble clic y vamos a disminuir el número de decimales. Dejemos esto con formato de número en el eje Y con solo 2 posiciones decimales. Y en el eje X vamos, según lo acordamos, los valores de la variable los vamos a mostrar con un solo decimal. Entonces vamos a número y una sola posición decimal. Bien, observen que ahí esta es una distribución simétrica con respecto a la media. La media está aquí en el centro. Podríamos colocarle los títulos a los ejes. Aquí en este caso diría función de densidad. En el eje X los valores de la variable que corresponderían al nivel de colesterol HDL, es decir, nivel de colesterol HDL. Recuerden que los títulos de los ejes van en mayúscula inicial. Nivel de colesterol HDL, y entre paréntesis esto va en milimol por litro. Y aquí el título sería probabilidad
podría colocarse así, o función de densidad. Podría quitarle la cuadrícula si quiere. Y esta sería la gráfica de la distribución normal. Usted puede lograr un efecto de suavizar esa curva, colocándole, por ejemplo, un ancho de 0,5. Podría ser una. Y esta sería la gráfica de la distribución normal para nuestro ejercicio. Una vez hecha esa gráfica, y aquí ya no vamos a colocar el polígono y el histograma, sino sencillamente la gráfica de la distribución normal. Recuerden que entre menos filas tenga la tabla, menos parecido será a la campana de Gauss. Aquí tenemos la gráfica y hay una forma un poquito más elaborada de obtener la gráfica de la distribución normal, pues sería trabajar con todos los datos, pero no lo vamos a hacer en este momento por razones de tiempo. Les vamos a pegar la gráfica. Recuerden que se pega como valores para no llevarnos sorpresas. Aquí centramos esto. Y la siguiente gráfica es la ojiva. Esta es la ojiva. Ya el título de la gráfica no será distribución normal, sino función de distribución normal. Aquí no sería el título función de densidad, sino función de distribución. O el símbolo sería F minúscula. F mayúscula de X, perdón. Función de distribución. Y obviamente la gráfica es la ojiva, pero esto no es una ojiva. Entonces vamos a colocar el cursor en el área del gráfico, le decimos cambiar tipo de gráfico. Le decimos que sea, perdón, no cambiamos el tipo de gráfico, sino le decimos seleccionar datos y el actual lo vamos a modificar. En el eje X siguen apareciendo los valores y en el eje Y ahora graficamos la función de distribución, es decir, las probabilidades acumuladas. No lo hicimos en este caso, pero observen que debimos haber insertado una fila, o al menos una fila imaginaria antes y una después, para que produjera el efecto de cortar al eje acá en 0 y alargar esto en 1 para dar la impresión de que eso llega hasta el infinito. Otro detalle que no pueden olvidar es que la escala de la función de distribución siempre va de 0 a 1 cuando la trabajemos en Excel. Entonces aquí vamos a borrar el coma 2 y lo dejamos en una escala de 0 a 1. Sí, ya tenemos ahí la gráfica de la función de distribución normal, que era lo que antes llamábamos la ojiva. Puede colocar un efecto de reducir un poco esto, 7 por ejemplo, y aquí lo mismo, a 7. Fíjense que no tiene sentido lo que hacíamos antes, que era darle etiqueta a los datos, no tantos, pues que no. O podríamos hacerlo, pero no es común. Probémoslo, en este caso, fíjense, con 7. Y démosle un efecto de número de solo 2 posiciones decimales. Unas 2 o unas, así con 3. Y con 3 posiciones decimales podríamos hacerlo. Y observen que como no creamos la fila imaginaria antes, no cortó en 0. Mire que arranca de 0,02. Correcto, que es esta primera probabilidad acumulada. Y una vez que tenemos ya lista nuestra gráfica, entonces la copiamos y la pegamos donde vamos a presentar el parcial hoy.
Recuerden, el detalle es pegarlo como valores para no llevarnos sorpresas desagradables. Y aquí tenemos la segunda etapa, tabla y gráficas. En la etapa de medidas, lo que deberíamos hacer es copiar el archivo que se envió, distribuciones, un material que se llama distribución de probabilidad para variable aleatoria discreta y continua. Como nuestra variable aleatoria es continua, perdón, distribución de probabilidad no, sino tabla de parámetros, si debe haber una aquí, diga tabla de parámetros, probabilidad. Entonces ese material que ya fue enviado, deben abrirlo, lo copian, no es para variable discreta, porque la distribución normal no es una variable discreta, sino se utiliza para variable continua. Entonces selecciono la tabla, la copio y la pego donde tengo que presentar el quiz, el parcial, etc. Entonces aquí la pego, control V. Vamos a reducir el zoom a esto. Y aquí vamos a darle un efecto de pajarita con, digamos que 10. Y le decimos que ajuste a la ventana. Bueno, aquí observen, para que no quede esto cortado, entonces le podríamos haber dicho autoajustar al contenido primero, y ya fíjense, ya con eso, y posteriormente autoajustar a la ventana. Pues con eso ya, con esos dos efectos evitamos que... Vamos a llenar la tabla. Entonces aquí voy a hacer una división, vista, dividir, y aquí voy a dejar la tabla para que me vaya ayudando. Y aquí abajo voy a la tabla de parámetros. Entonces me dice el valor mínimo denotado por x, entre paréntesis 1, o sea, el valor mínimo después de haber ordenado los datos, es, la fórmula es el límite inferior de la primera fila. Ese número es 0,5. El valor máximo es el límite superior de la última fila, en este caso 4,5. El valor esperado, observen que aquí no necesito dos decimales. Según nuestro acuerdo, pues estos valores deben ser presentados con un solo decimal. El valor esperado, es el resultado de la integral de x por f de x. Pero pues el enunciado nos dio ese número, entonces no hay que construir una columna que diga, como hacíamos antes, x por f de x, no, el enunciado del problema ya nos dio ese parámetro. Entonces, ese valor del parámetro, voy a cerrar esto acá, ese valor del parámetro, si antes hacíamos una columna que decía x por f de x, la suma era el valor esperado. Pero aquí en el enunciado, cuando es una distribución normal, recuerden, siempre el enunciado del problema nos está dando ese dato. Entonces aquí teníamos, al principio del ejercicio, teníamos el dato que el valor esperado o la media, fíjense, es 2,5. Entonces por eso no tengo que hacer ningún cálculo, sino escribir el dato que me dio el problema. 2,5. La moda, pues sabemos por propiedades, recuérdenlas, y eso nos va a ayudar muchísimo. Una propiedad de la distribución normal nos dice concretamente la tercera, la media, la mediana y la moda de una distribución normal son iguales. Listo, entonces si yo ya conozco la media de la distribución normal, que es 5, la moda es 2,5 y la mediana también será 2,5. Ahorita veremos cómo se calculan las fractilas en general, los
los percentiles y las cuantiles. Entonces vamos a dar esto por lo pronto en blanco. El rango, pues sabemos que es la diferencia entre el valor más grande y el valor más pequeño. 4,5 menos 0,5, que eso nos da 4. Lo estamos escribiendo con... Si estamos aquí en Excel, entonces la diferencia entre el valor más grande menos el valor más pequeño, que es 4. Aquí seguimos con la varianza. Miren lo que tocaría hacer en este caso. Para hallar la varianza en una variable continua, en este ejercicio tocaría hacer la integral de 4,5, de menos infinito, perdón, de 0,5. Dejémoslo indicado para que entiendan. La integral de 0,5, que es el valor mínimo, al valor máximo en este ejercicio, que es 4,5, de la función, de los valores de x menos mu, pero mu en este ejercicio es 2,5. Habría que hacer esta integral, y aquí vendría la función de densidad. Vamos a escribirlo. La función de densidad de la distribución normal es todo esto. Entonces, a ver si puedo seleccionar eso, control C. Y ahí nos diría que esta es la función de densidad. Diferencial de x, eso es lo que hay que hacer, pero observen que ese cálculo, pues, vamos a abrir un momentico, eso sería muy engorroso. Entonces, sencillamente aquí lo que hacemos es dejarlo indicado, no hacemos la integral, entre otras cosas porque ya el enunciado nos dio el resultado de la varianza. El enunciado nos dice que la desviación estándar es 0,5, observen. ¿Y la varianza qué será? Pues 0,5 al cuadrado. Entonces hagamos ese cálculo por acá. Igual 0,5 al cuadrado. O lo podríamos dejar indicado allá, 0,25. Sí, aquí en este caso usted podría escribir la varianza como 0,5 al cuadrado. Sí, coloca este número como un superíndice. Esa es una forma de escribirlo. 0,5 al cuadrado. 0,5 al cuadrado. Otra, pues hacer el cálculo. 0,5 al cuadrado ya nos dio 0,25. Entonces 0,25. Entonces ya tengo el mínimo, el máximo, el valor esperado, la moda, la mediana, el rango, la varianza, la desviación estándar. El coeficiente de variación, pues es aplicar la fórmula, es la desviación estándar sobre el valor absoluto de la media por 100. Entonces, hagámoslo acá, es la desviación estándar, que es 0,5 dividido entre la media, ¿sí? El valor absoluto de la media, que es 2,5, y eso lo multiplico por 100 o lo expreso en porcentaje y lo muestro con 2 decimales. No se necesitan, observen, decimales porque pues eso no tiene decimal. Entonces aquí vamos a escribirle 20%. Sí. Aclaro, en este caso, como el número no tiene decimales, no es necesario escribir 20,0. Recuerden que estamos escribiendo los números con un decimal y máximo con 2, como en este caso. Entonces, el rango intercuartílico es la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1, el percentil 75 y el percentil 25. Pero observen que eso no lo hemos calculado. Como no lo hemos calculado, pues no puedo obtener el cuartil 3 ni el cuartil 1, percentil 75 y el 25, no puedo obtener a esta altura del ejercicio el rango intercuartílico. El coeficiente de asimetría. Al coeficiente de asimetría me tocaría hacer una columna que diga z, luego z al cubo por f de x, que era la forma tradicional. Pero observen que a ustedes se les envió un material que se llama Resumen Distribuciones de Probabilidad para Variable Discreta, que es bueno que lo hablan en este momento, y otro que se llama Resumen Distribución de Probabilidad para Variable Aleatoria Continua, y estamos trabajando con la distribución normal. Dice que los parámetros de la distribución normal son la media y la varianza, que su función de densidad es esta, que varía entre ese valor mínimo y el máximo, que la media es mu, la varianza es sigma cuadrada,
Y el coeficiente de asimetría o de sesgo de una distribución normal siempre será 0. Ya lo habíamos dicho como propiedades. Recuerden que cuando vimos las propiedades de la distribución normal, una propiedad nos decía eso. Recordemos qué propiedad es esa. Miren, la propiedad 4 dice el coeficiente de asimetría o de sesgo, como también se le llaman esas tablas de una distribución normal, es 0. Y el coeficiente de kurtosis de una distribución normal es 3. Listo. Entonces, ya esto está aquí que vamos terminando. Coeficiente de asimetría esperado es 3. Coeficiente de kurtosis esperado es 4. Y solo nos queda calcular el cuartil 1 o percentil 25, el cuartil 3 o percentil 75. ¿Cómo se calculan en Excel los percentiles? Entonces vamos a escribir aquí, voy a borrar esta gráfica que ya no me sirve, voy a borrar este cálculo que ya no me sirve, y cualquier percentil lo podríamos calcular así en Excel. Aquí voy a colocar el área, y aquí el cuantil o el fractil, vamos a llamarlo percentil. Bueno, recuerden que se llama percentil cuando es un porcentaje, un número entero, o cuantil cuando es tiene decimales. Por ejemplo, yo voy a calcular el percentil 25, que es aquí, escribo 25. Y aquí estaría el valor del percentil 25, perdón, el área aquí y aquí el valor del percentil 25. Entonces yo escribo aquí 25, pero lo escribir en porcentaje, 25%. Y aquí la función para hallar en Excel un percentil es INB, la función inversa de la distribución normal, INB.norm, aquí está, entonces INB.norm. Dice, repito, esta es la función en Excel para hallar los percentiles. Los percentiles son estos valores, los valores del recorrido de la variable. En este caso debe ser un número entre 0, 5 y 4, 5. El percentil 25, entonces escribo la probabilidad que debe ser este número. Punto y coma, me dice ahora especifíqueme la media, pero la media en nuestro ejercicio es 2,5 y la desviación estándar en este ejercicio es 0,5. Y con esa información ya me da directamente el percentil, pero recuerden que nuestro acuerdo es que todas las medidas, los percentiles son valores entre estos, son valores entre el mínimo y el máximo. Obviamente pasan también por los puntos medios. Y el acuerdo en este ejercicio es que esos valores se deben integrar con un decimal. Vamos a reducir o colocarle este formato. Ya tiene el formato de un decimal, entonces aplicamos. Conclusión, el percentil 25 es 2,2. Vamos a colocar aquí. Percentil 25 o cuartil 2 es 2,2, si lo muestro con dos decimales. Y ahora voy a calcular el percentil 75 cuartil 3. Entonces lo único que debo hacer es cambiar el área. Recuerden la función. La función en Excel para calcular el percentil me pide la probabilidad o área. Si quieren, vamos a escribirle aquí probabilidad. Lo que yo llamé área, lo llama Excel probabilidad. Pues aquí escribo la probabilidad. Pero como voy a calcular el percentil 75, entonces cambio el valor a 75%. Percentil 75 es el que supera el 75%. Entonces aquí 2,8. Y traslado ese valor a la tabla 2,8. Verifiquemos que la mediana o percentil 50 es 2,5. No es necesario porque ya reconocemos la propiedad. La media, la mediana y la moda de una distribución normal son iguales. Pero por curiosidad, ¿qué es la mediana? Es el mismo percentil 50. Entonces escribo 50 y... sí, 2,5. Entonces quedó verificado que la media, la mediana y la moda de una distribución normal. Supongamos que yo les digo, hay en el percentil 80, entonces percentil 80 sería 2,9. Si voy a hallar el cuantil, entonces el cuantil lo que cambia es que ahora
el área debe ser un número con decimales. Entonces, pongámoslo aquí en el área, ahora copiemos esta área. Esta área es para los percentiles, que es un número entero, mientras que si es un cuantil, entonces modifiquemos la fórmula. Para los cuantiles no será I4 la probabilidad, sino que la probabilidad va a estar ahora acá, en J3. Entonces, recuerden, percentiles es un valor entero y cuantiles es un valor con decimal. Si yo les digo ahí en el cuantil 2,5, pues cuantil 2,5 sería, pongámosle más decimales, cuantil 2,5 sería 1,5, mientras que el percentil 80 sería 2,9. Digamos que yo les digo ahí en el percentil, el cuantil 97,5. El cuantil 97,5 es 3,5. Vamos allá del cuantil 1,3 o el 1,35, porque el cuantil 1,35 sería 1,4 y el percentil 90 sería 3,1. Entonces fíjense que teniendo Excel es muy sencillo hallar todo esto. El rango intercuartílico pues no es otra cosa que la diferencia entre el cuartil 3, que es 2,8, y el cuartil 1, que es 2,2. 2,8 menos 2,2, vamos a hacerlo, aunque en realidad 2,8 menos 2,2, en realidad observen, ese número, esos números tenían muchísimos decimales, pero vamos a dejarlo así, es 0,6. Y aquí llenamos 0,6. Y con eso hemos terminado nuestra tabla de parámetros. Voy a suspender aquí el video y continuamos en un próximo video la realización del ejercicio. Ya tenemos bastante tiempo trabajando en esto. Y al subirlo en YouTube pues me causa mucho problema. Entonces, por esa razón lo voy a suspender y en un próximo video continuaremos la terminación de este ejercicio y comenzaremos a ver la segunda parte, que es cómo identificar las distribuciones de probabilidad para variable aleatoria continua. Ok, recordemos antes de terminar que análisis descriptivo inferencial implica una tabla que ahora se llama tabla de distribución de probabilidad, no de distribución de frecuencias. Las gráficas, ya no hacemos el histograma ni el polígono, sino la gráfica de la distribución normal. Las medidas, que como vieron es muy sencillo, porque prácticamente en el enunciado está dado todo, y lo que no está, que son los cuantiles, pues se hallan con una función muy sencilla. Y las probabilidades, nos toca ahora, en la etapa de análisis, calcular, estoy hablando así, es calcular e interpretar todo esto. Recuerden que aquí las probabilidades son integrales, pues hay que hacer la integral de 1,12 a 2 a 4,5, etc. Pero con Excel lo que hacemos es una función que vamos a ver en el próximo video para calcular todo esto que tenemos pendiente. Bien, muchas gracias.